nosotros. Y vamos ahora, amigos, a dar la bienvenida a nuestro primer invitado el día de hoy en Noticias en Vivo, Juan María Naveja, analista internacional. Le agradecemos, señor Naveja, estos minutos que comparte con nosotros y quisiéramos analizar justamente este anuncio que ha hecho ayer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras conocerse en detalle, o algunos detalles ofrecidos en esta conferencia de prensa del día de ayer. ¿Cuál es el siguiente paso que podría esperarse o que correspondería a la administración de los Estados Unidos? ¿Qué tal, Jessica? Un gusto estar en contacto con el auditorio del continente. El siguiente paso sería la detención de uno o de los 12 o de los 13, de cualquiera de todos ellos. Hay que ver las formas, Jessica, que esto nos dice mucho, porque quien ha presentado el caso ha sido el fiscal William Barr, no fue el secretario de Estado, porque entonces iría por las vías diplomáticas. Aquí está yendo por el rumbo de la denuncia, está yendo por el rumbo de las leyes, y entonces estamos viendo que se manejó en el día de ayer un comunicado diferente. Da la conferencia de prensa a través de internet, William Barr, mientras que el secretario de Estado Mike Pompeo se hace presente con un mensaje nada más en el cual él está diciendo el pueblo de Venezuela merece tener la democracia plena. Y aquí habrá que subrayar también en este juego de formas que se están presentando lo que muchos analistas han venido señalando. Da la impresión de que se está yendo a Estados Unidos por la fórmula que siguió Bush padre con Manuel Antonio Noriega, el hombre duro de Panamá. Recordarán ustedes cómo se fue disminuyendo hasta que finalmente fue detenido. Es decir, estamos ante un caso en el que el gobierno de Estados Unidos, ante la imposibilidad, porque ha habido la presión muy fuerte para que no se dé una incursión armada, está recurriendo a las vías de la acusación del tráfico internacional de drogas, el lavado de dinero, todos estos elementos que pudieran configurar un delito en contra de personas de un gobierno de facto en el cual Estados Unidos hace tiempo ha retirado el apoyo y ha dicho que para ellos el gobernante oficial, el gobernante formal, es el presidente encargado, Juan Guaidó, Jessica. Señor Naveja, uno de los aspectos que ha llamado la atención, y sobre esto fue consultado el secretario de Justicia de los Estados Unidos desde el momento en el que se hace el anuncio, pues él precisaba que se trata de investigaciones que han tomado una década, pero el anuncio se hace en un momento en el que se ha declarado una pandemia de COVID-19, y ha sido una de las preguntas que ha recibido el secretario de Justicia de los Estados Unidos el día de ayer. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso nos gustaría consultar su punto de vista, su comentario al respecto. Amigos, estamos conversando con Juan María Naveja, analista internacional. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de regreso, amigos, en Noticias en Vivo, entrevistando a Juan María Naveja, analista internacional, a propósito de estos cargos que ha presentado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y otros funcionarios y exfuncionarios de su administración. Y dejamos, señor Naveja, un planteamiento, una pregunta en el segmento anterior, y es el momento en el que se dan a conocer estos cargos, en el que se comunica, se ofrece esta conferencia de prensa. Es decir, una década de investigaciones, destacaba el día de ayer el secretario de Justicia de los Estados Unidos, llevaron a la presentación de estos cargos, pero se hace en un momento en que el mundo vive una situación complicada ante la declaración de pandemia de COVID-19 por la OMS. ¿Por qué cree usted que ocurre en este momento? Jessica, no solamente se produce en el momento de la pandemia, se produce justo en el día en que Estados Unidos aparece como el país con mayor número de casos de contagio en el mundo, incluso por encima de China, con cerca de 83,000 personas contaminadas. En esa circunstancia se ha dado, pero da la particularidad que hay que entender qué es lo que pasa en los Estados Unidos. Hoy la mayoría de los diarios no le da el encabezado principal ni los sistemas de noticias oficiales, formales. Los grandes noticieros dan la noticia, pero en un muy segundo plano.
más bien son los medios hispanos como Univisión y Telemundo los que están presentando la noticia y ni siquiera como una noticia muy destacada. En este caso estamos hablando de un tema que no tiene ninguna vinculación para la sociedad estadounidense, es un caso muy colateral a la pandemia que está sufriendo el mundo. Y por otra parte, es de decir que en el caso de esta acusación que se está presentando en contra de Maduro y sus secuaces, pues aquí más bien está reinando una posición de fuerza pensando en la elección del 3 de noviembre, Jessica. Es en donde podría tener una posición el gobierno de Donald Trump que quisiera mandar el mensaje de que tiene la capacidad de poder emprenderla en contra de aquellos que considera que están en contra de la democracia, como lo está señalando el fiscal William Barr. Por lo tanto, de acuerdo a lo que está imperando en este momento en el firmamento de las noticias de los Estados Unidos, la pandemia va por un carril y este caso va por un carril, pero muy menor, Jessica. ¿Qué reacción podríamos esperar de la comunidad internacional que ha estado muy atenta a la situación en Venezuela? Tanto estos países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, como estos otros países que han mantenido una posición neutral y estos que reconocen a Nicolás Maduro al frente de la primera magistratura. Punto fino al cual está recurriendo la justicia de Estados Unidos, que está imputando en contra de Maduro acusaciones formales que tienen base en investigaciones formales. Su compañero hace rato hablaba del caso de los sobrinos de Maduro, pero no olvidemos que también fue detenido un hijo de la esposa de Maduro, que también fue detenido, y todos ellos deben de estar aportando información muy importante a la investigación que a Estados Unidos lo fortalece. En este caso, Maduro para Estados Unidos carece de la inmunidad internacional porque no lo reconoce como gobernante. Entonces, al haber un grupo de 50 países que desconoce a Maduro y reconoce a Guaidó, está un aval para las acciones de Estados Unidos en contra del gobernante de facto en Venezuela. Esto es lo que habrá que tomar en consideración frente a lo que está sucediendo. Y luego otro punto muy importante, Jessica, que es la reelección que se ha dado en la Organización de Estados Americanos, en donde Luis Almagro va a continuar en la Secretaría General. Y como usted sabe, Almagro ha sido un crítico constante de los excesos de Maduro y que ha estado insistiendo en que debe devolver la democracia a Venezuela. Por lo tanto, hay muchos ingredientes que la comunidad internacional hará valer en el momento en que se siga avanzando con este caso. Recordemos que en el caso de Noriega en ese momento era jefe de las Fuerzas Armadas, pero la acusación en 1988 era por tráfico de drogas y apoyo al cártel de Medellín, y vino una invasión por parte de Estados Unidos para hacer la detención. Entonces, estamos realmente empezando un episodio completamente nuevo y diferente en el caso de Estados Unidos en contra de Maduro y estos otras personas vinculadas con el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, Jessica. Señor Naveja, antes de ir a nuestra siguiente pregunta, que está relacionada justamente con las instancias internacionales a las que podría acudir la administración de Nicolás Maduro, vamos a conocer justamente su punto de vista, la reacción que se ha tenido desde la Cancillería de su administración como desde de su persona, la persona de Nicolás Maduro, y vamos a compartir tanto con usted como con nuestra audiencia estos mensajes que a través de la cuenta en su cuenta en Twitter ha publicado Nicolás Maduro. El gobierno de los Estados Unidos, en una acción extravagante, extremista y vulgar, hizo un conjunto de acusaciones falsas, colocando preso a la cabeza de revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos y seguirlos derrotando. Máxima moral hay aquí. Entre tanto, el canciller de su administración, Jorge Arreaza, publicó un comunicado, fue leído el día de ayer, y en este tuit expresa: Venezuela denuncia que en momentos en que la humanidad se encuentra enfrentando la más feroz de las pandemias, el gobierno de Donald Trump vuelve a arremeter contra el pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas basados en miserables y falsas acusaciones. Pues de esta forma ha reaccionado la administración de Nicolás Maduro, que ha cuestionado el hecho de que se haya ofrecido esta recompensa
recompensa por información en torno a información que pueda llevar a la detención tanto de Nicolás Maduro como de otros funcionarios y exfuncionarios del chavismo. ¿Cómo evalúa usted esta respuesta y también esta recompensa? Decía el canciller Arreaza que se produce precisamente por los buenos éxitos del gobierno de Maduro en la lucha contra la pandemia. Dos detalles, Jessica. Ayer Venezuela sufrió el primer muerto oficial a causa del COVID-19. Así que, así como al mismo tiempo Estados Unidos tiene esa coincidencia de asumir el liderato del mayor número de contagiados, Venezuela registra su primer caso. Y también se refiere a una situación en la cual es un país que se encuentra cercado de antemano. La mayoría de los países han tenido un problema con la importación del virus, mientras que Venezuela pues prácticamente no tiene comunicaciones internacionales, si bien es cierto que sostiene buenas relaciones con China por la inmensa deuda que tiene Venezuela con China, el influjo turístico no está dado como está ocurriendo en otros países que sí tienen la presencia de un turismo chino muy activo. Entonces, bajo esas circunstancias, la argumentación de Venezuela apareció como muy débil, porque realmente fue el canciller quien dio la cara en este mensaje al cual usted se refiere, y el tuit por parte de Maduro. La verdad es que da la impresión de que pues sigue siendo con respuestas airadas, con palabras elocuentes, que Maduro está tratando de defenderse, pero lo cierto es que hay que pensar cómo Estados Unidos ha actuado en casos similares. Me voy a salir completamente de la política, Jessica. Recuerden ustedes lo que pasó con los acusados de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que fueron acusados de corrupción, fueron llevados a juicio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las acusaciones de la FIFA se dieron precisamente en circuitos de Estados Unidos, y para el efecto, en Estados Unidos los casos se están presentando en cortes de 3 estados, en la Florida, en Washington, en el distrito de Washington, y en Nueva York. Y estos 2 estados, Nueva York y la Florida, son sumamente severos en cuanto a sus procedimientos. Y en el caso de la Florida, además está el concurso de un político muy influyente como es el senador Marco Rubio, quien ha estado insistiendo en la importancia de reconocer a Guaidó, y ha sido quien lo ha llevado a la Casa Blanca, quien ha estado apoyando todos los movimientos a favor de Guaidó y en la lucha por que Venezuela regrese a la democracia. Más bien, Jessica, pensemos que en este momento China y Rusia se encuentran concentrados en la lucha contra la pandemia, que son 2 de los que han de alguna manera apoyado al régimen de Maduro. Señor Naveja, le agradecemos el análisis y los comentarios que ha compartido con nosotros en Noticias en Vivo la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Hemos conversado, amigos, con Juan María Naveja, analista internacional.